Este es un nuevo episodio para Café con Espiritismo titulado Elegir el Camino, con comentarios de Juan Pablo Condado. Sed bienvenidos. Sobre la elección del porvenir podemos leer en el libro El alquimista de Paulo Coelho el siguiente diálogo entre un pastor y una muchacha. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros, dijo una voz femenina a su lado. Era una joven típica de la región de Andalucía, con sus cabellos negros y lisos y unos ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros. Es porque las ovejas enseñan más que los libros, respondió el muchacho. Más adelante, el autor nos revela que el muchacho estudió latín, castellano y teología, pero que en lugar de ordenarse cura, como querían sus padres, prefirió ser pastor para así poder viajar, elegir el propio camino, sorteando condicionamientos de orden costumbrista, cultural o familiar, requiere, a mi entender, de decisión cuando no de valor. No sostengo esta posición porque el pastor haya desviado su camino de ser cura, en absoluto. Siento gran respeto por todos quienes deciden servir al Evangelio de Jesús. Cada quien, y así lo dice Kardec, procesa la confesión que necesita. Precisamente en gran parte del mundo somos herederos de la religión católica, cuando no de una de las demás ramas del cristianismo. Este, en cualquiera de sus versiones, nos ha conducido hasta aquí. El cristianismo y cualquier otra confesión, con sus aciertos y errores, como todo lo que tocamos personas en un mundo de regeneración y prueba como es el nuestro. Pero he aquí que a mediados del siglo XIX nace una nueva doctrina, a quien Kardec dio en llamar espiritismo, puesto que no existía ningún término en la época que la describiese. Doctrina que no aparta ni razón ni la ciencia de la fe, sino que la sustentan. Aparece entonces la disyuntiva al conocerla. ¿Tendremos decisión de estudiarla? Y si nos convence, ¿tendremos la decisión de seguirla? ¿Y el valor para promulgarla como un mensaje consolador? Son preguntas a las que cada uno encontrará respuesta, puesto que cada uno es quien marca sus propios tiempos. En el día a día bien es cierto que ante los errores cometidos, en ocasiones nos gustaría volver a aquel instante para corregir esa actitud que nos afea. Así lo expresa Violeta Parra en su poema Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Violeta lo llama así, instante fecundo, y coincido con ella porque nace, a mi entender, del instante de la reflexión y del deseo de reparar, y es fecunda porque conduce al deseo del progreso, de ser mejores. Nombra certeramente a Dios porque es Dios quien en su eterna bondad nos permite no ya volver al pasado, pero sí enfrentarnos de nuevo a aquella prueba que nos quedó pendiente de superar, ofreciéndonos para ello el olvido del pasado para que no nos pese como un yugo, situándonos ante la misma tesitura y deja que nuestro libre albedrío tome de nuevo su decisión. La pregunta 399 del libro de los Espíritus esclarece en este sentido. Dice así: siendo las vicisitudes de la vida corporal una expiación de las faltas pasadas y a la vez prueba para el porvenir, ¿se deduce que de la naturaleza de dichas vicisitudes puede inducirse el género de la existencia anterior? Respuesta: con mucha frecuencia, puesto que cada uno es castigado por donde ha pecado. Sin embargo, no debe admitirse el principio como regla absoluta. Las tendencias instintivas son un indicio más cierto, porque las pruebas que sufre el espíritu son tanto para el porvenir como para el pasado. Llegado el término que señaló la providencia a la vida errante, el espíritu elige por sí mismo las pruebas a que quiere someterse para apresurar su adelanto, es decir, el género de vida que cree que mejor le proporcionará los medios y pruebas que siempre guardan proporción con las faltas que debe expiar. Si triunfa de ellas, se eleva; si sucumbe,
le toca volver a empezar. El espíritu goza siempre su libre albedrío, y en virtud de esta libertad elige en estado de espíritu las pruebas de la vida corporal, y en el de encarnación delibera si hará o dejará de hacer, y escoge entre el bien y el mal. Negar al hombre el libre albedrío equivaldría a reducirle a una máquina. Vuelto a la vida corporal, el espíritu pierde momentáneamente el recuerdo de sus vidas anteriores, como si un velo lo ocultase. A veces tiene una conciencia vaga de dicho recuerdo, y hasta puede serle revelado en ciertas circunstancias, pero solo por voluntad de los espíritus superiores que lo hacen espontáneamente, con un fin útil y nunca para satisfacer vanas curiosidades. En ningún caso pueden ser reveladas las existencias futuras, porque dependen del modo como se viva la existencia presente y de la posterior elección del espíritu. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo a la mejora del espíritu, porque si no tiene un recuerdo exacto, el conocimiento que de ellas tenía en estado errante y el deseo que ha concebido repararlas le guían por medio de la intuición y le sugieren el pensamiento de resistir al mal. Este pensamiento es la voz de la conciencia, secundada por los espíritus que la asisten, si escucha las buenas inspiraciones que le sugieren. Si el hombre no conoce los mismos actos que realizó en sus anteriores vidas, puede saber siempre la clase de faltas que le hicieron culpable y cuál era su carácter dominante. Le bastará con estudiarse a sí mismo y puede juzgar quién ha sido no por ser quien es, sino por sus tendencias. Las vicisitudes de la vida corporal son a la vez una expiación de las faltas pasadas y pruebas para el porvenir. Nos purifican y nos elevan, si las sufrimos con resignación y sin quejarnos. La naturaleza de las vicisitudes y de las pruebas que sufrimos puede ilustrarnos también acerca de lo que hemos sido y hecho. Como en la tierra juzgamos los actos del culpable por el castigo que le impone la ley. Así pues, el orgulloso conocerá la humillación en otra vida, el rico que no ha sabido utilizar su riqueza y el avaro por la miseria, el que ha sido duro para con otros por las durezas que sufrirá, el tirano por la esclavitud, el mal hijo por la ingratitud de sus hijos, el perezoso por el trabajo obligatorio, etc. Queridos hermanos, os deseo a todos decisión, valor y acierto.